Bien, la semana pasada comenzamos a ver el tercer capítulo del libro en que estamos estudiando, donde hablaba acerca de hasta dónde o hacia dónde nos está llevando el Señor. Hemos establecido que necesitamos cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar, nos damos cuenta que tenemos que cambiar, lo que nos cuesta dilucidar, y estamos tratando con la Escritura de ver qué y cómo. Vimos que nuestro enfoque normalmente es cambiar la conducta, cambiar las circunstancias, cambiar que lo demás cambie, pero la verdad es que el Señor se comprometió a cambiar ¿qué cosa? Nuestro corazón, ¿no? Y vimos allí que lo que el Señor quiere transformar, y Él se ha comprometido a hacerlo, y fue precisamente antes de esta clase que estuvimos viendo que el Señor se comprometió a terminar la obra que Él había comenzado en nosotros, ¿no? Estuvimos viendo que obviamente en este trabajo, en esta tarea del Señor, de hacia dónde nos está llevando de alguna manera, imaginamos lo que podría ser, ¿no? Y decimos, bueno, si tan solo fuera, o si tan solo yo tuviera, ¿no? Y podemos rellenar ese y si tan solo, y nos imaginamos muchas cosas, porque como vimos, esto es breve repaso, como vimos la semana pasada, el ser humano busca significado. A las cosas que pasan tratamos de darle un significado. Tenemos una situación, puede ser favorable o desfavorable, pero tratamos de darle un significado. Esto me pasó por esta cosa, o esto me pasó por esta otra razón. Intentamos darle un significado a las cosas que nos pasan, a los eventos de nuestra vida, y eso va moldeando de alguna manera hacia qué dirección vamos, ¿no? Y ahí es donde todos nos imaginamos y tenemos quizá un sueño de lo que podría ser mejor, y decimos, bueno, si tan solo tuviera más dinero, si tan solo fuera más lindo, si tan solo mi familia fuera, si tan solo la iglesia fuera, si tan solo, y podemos seguir imaginando un montón de cosas, ¿no? Y en el proceso de cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, Él tiene un propósito claro, Él realmente tiene un significado para todo lo que pasa. Y estuvimos viendo Efesios, ¿no? La semana pasada, donde Pablo está orando, Filipenses capítulo 1, no dije Efesios, Filipenses capítulo 1, vamos a ver brevemente ahí una parte de estos versículos, porque allí en la oración que hace Pablo, él dice esto, ¿no? En el verso 6 de Filipenses 1, estando persuadido de esto, estoy convencido de esta cosa. Le está hablando a los hermanos. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y después en el verso 9 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en sabiduría y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio del Señor Jesucristo. Y uno diría, oh, qué linda la oración de Pablo, ojalá un día se cumpliera todas estas cosas. Pero recuerde que él dice, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó, el que está haciendo la obra de transformación en sus vidas, Él la va a terminar. Él comenzó algo y no nos dejó a nuestra vera o con nuestra fuerza de decir, bueno, ahora arréglensela ustedes, sino que la confianza de Pablo, como dice ahí, la pantalla dice, está centrada en Cristo, que nos lleva hacia nuestra meta final, aquello por lo cual fuimos hechos para alabanza y gloria de Dios. Entonces aquí quizás de lo que hablamos la semana pasada, nos surgen preguntas que nos hacen examinar nuestra propia vida, porque terminamos con algunas preguntas la semana pasada y era, bueno, ¿vemos nuestra vida como Pablo veía la de él, como ve él la vida de los filipenses? ¿Nosotros vivimos con la confianza centrada en Cristo? ¿Deseamos lo que Dios desea para mí? ¿O nos aferramos a nuestros propios planes? Porque todos tenemos esa idea, bueno, si tan solo, y esos son nuestros planes, esos son nuestros sueños, y muchas veces nos aferramos tan firme a ese si tan solo, que no hay una asociación, no hay un cruce, ni siquiera van paralelos
ese sí tan solo con los planes y propósitos de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de poder ver con los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros vemos cuando miramos nuestras propias vidas va a condicionar, como dijimos, nuestros sueños de una vida mejor, o ese ideal o utopía o simplemente deseo, de alguna manera es la evidencia o nos dice hacia dónde estamos caminando, ¿verdad? ¿Se acuerda que dice el Señor Jesucristo a una persona, y el Señor trata de esto, de los bienes materiales? ¿Se acuerda que le dice? Porque donde esté vuestro tesoro, allí va a ir, esto es lo que está diciendo, ahí está tu corazón. O sea, donde está tu tesoro, va a ir tu corazón. Y eso se cumple, es un principio. Y mi tesoro puede ser mi trabajo, puede ser la iglesia, puede ser el ministerio, puede ser mis hijos, puede ser mi reputación, puede ser mi intimidad, puede ser un montón de cosas. Mi tesoro y mi vida va a ir en dirección de aquello que yo atesoro mucho, aquello que realmente amo. Entonces, cuando yo veo mi vida y veo lo que está pasando en mi vida, eso condiciona mi esperanza y va a forjar de alguna manera lo que yo hago, ¿no? Mis acciones van a estar determinadas por lo que yo realmente amo, porque al final, aunque yo digo que amo a Dios, o incluso que amo a alguien, eso ¿de qué manera se evidencia? ¿Cómo podemos saber si alguien ama a alguien o a algo? Por lo que hace, ¿verdad? El mismo Dios lo dice: este pueblo de labios me honra, me dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí, porque su conducta era completamente aparte de esto. Les pongo un ejemplo, porque en este hecho de cuando vemos nuestra propia vida, ¿qué es lo que vemos? A mí me pasaba, yo en Chile trabajaba en un banco en el área de los créditos hipotecarios, y muchas veces me tocó ir a ver casas que estaban a la venta o que clientes querían comprarlas, y tenía un cliente que ya él había comprado varias propiedades con créditos del banco y era un inversionista, y él tenía una capacidad de ver lo que, o sea, solo él podía ver algo que yo no, al menos yo no. Y me acuerdo, más de una vez fuimos a una casa que no estaba en las mejores, en realidad no es que no estaba en las mejores, estaba en ruinas a veces, ¿no? Y él decía: no, mira, acá se puede hacer esto, acá se puede hacer esto otro. Y decía: ¿cómo ve todas estas cosas? Obviamente él era su trabajo, era su forma de vida. Él, si no tenía esa capacidad de ver más allá de lo que simplemente hay, porque yo veía esa propiedad y decía: no, esto no, en realidad no se puede, no vale tanto, ¿no?, como para invertir aquí. Y así pasa a veces cuando vemos las mismas cosas, porque cuando vemos nuestra propia vida, la podemos ver precisamente como los problemas que tengo, como las circunstancias. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Lo que está a nuestro alrededor. Podemos ver nuestra vida como los problemas, y obviamente eso nos abruma, o vemos nuestros problemas y nos ponemos a la defensiva, o nos enojamos, o simplemente tratamos de evadirnos con un montón de... Hoy día tenemos un montón de formas de no darnos cuenta o querer, o tenemos muchas formas de poder distraernos de la realidad de nuestra propia vida. Porque a veces vemos nuestra propia vida y es abrumador con todas las cosas que quizás estamos luchando con nuestro propio pecado. Pero así como esta persona podía ver más allá, él veía las propiedades con un ojo que yo no tenía, ¿no? Porque era su trabajo, era su ¿cómo se dice? Su habilidad, ¿no? Él tenía esa habilidad, yo no. Entonces, cuando vemos nuestra vida, la escritura y la oración de Pablo es a que nosotros veamos nuestra vida como Cristo ve nuestra vida, con los ojos de Cristo. Mira, tenemos dos maneras de ver los problemas: con los ojos de Cristo o con nuestros, que simplemente nos quedamos sin esperanza. Pero cuando vemos con los ojos de Cristo, con la esperanza de que Él está presente,
de que, como dice Pablo a los filipenses, el que comenzó en ustedes la obra, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar, Él va a avanzar en esta tarea, ¿no? En su obra y el poder para cambiarnos. Ahora, eso debería animar nuestra forma de ver nuestra vida. Eso debería empujarnos a ver qué es lo que quiere Dios en nuestra propia vida. Entonces, al ver nuestra vida a la luz de este pasaje en Filipenses, debería llenarnos de esperanza, de saber de que hay alguien, que es Cristo, que está haciendo una obra que no se va a detener, que la va a terminar, y no solamente eso, sino que, como dice ahí, hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día final, y de eso nosotros podemos estar seguros. Entonces, vamos a ver un pasaje que es conocido para nosotros, ya lo vamos a ver, pero lo que nos invita a la Escritura es que nosotros podamos vivir teniendo en cuenta el final de la historia. Cuando uno lee una novela o un libro de historia, ¿no? Y normalmente están escritos cronológicamente, ¿no? Y si uno le atrae y hay cosas como que están allí media inciertas que nos traen misterio, no sé si lo ha hecho usted alguna vez, vamos al último capítulo y dice, a ver cómo termina esta cosa. O simplemente cuando llegamos al final, ¿qué nos pasa cuando vemos? Bueno, vamos a hablar de una película, ¿no? Que la mayoría acaban de ver una película. Estamos en 1 hora y poco, atentos ahí, llegamos al final y decimos, Entonces cuando llegamos al final, ¿qué decimos nosotros? Con razón esta persona, se nos atan todos los cabos que estaban antes, ¿verdad? Todas esas cosas que no entendíamos de la trama y los personajes, cuando llegamos al final entendemos toda la historia, ¿verdad? Bueno, la Biblia es un libro histórico de alguna manera, o más bien cuenta la historia de la redención. Y tú y yo estamos en esa historia, incluso estamos entre la primera, viviendo precisamente la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pues esperamos que Cristo venga por nosotros. Entonces, teniendo esta idea que le decía recién de la película en mente, solamente cuando nosotros conocemos el final, entonces nosotros podemos entender todos los giros de la trama mientras se está desenvolviendo, ¿no? La historia. Porque a veces no las entendemos cuando se están generando, pero cuando llegamos al final las entendemos. Entonces, el Evangelio de alguna manera nos invita, la historia bíblica tiene un principio claro, y vamos a Génesis allá, y vemos que Dios creó al mundo, hermoso, dice que lo creó todo era bueno, estaba ahí Adán y Eva en un mundo perfecto, viviendo una relación plena con Dios, de obediencia, tenían todo lo que podían necesitar y desear, y eran portadores de la imagen de Dios, asignados por Dios para administrar la creación, pero sabemos la historia, Adán y Eva no se conformaron con eso, con adorar y obedecer a Dios, sino que en un acto de rebeldía y desobediencia se salieron del plan de Dios, y obviamente esa rebelión abrió las puertas para el pecado y la destrucción sobre ese mundo perfecto. Entonces, el compañerismo entre Dios y el ser humano fue quebrantado. El temor, la culpa, la rebelión entraron para hacer sus estragos, ¿no? En comparación del amor, de la adoración, de la obediencia que había ahí en la creación antes de la caída. Entonces toda la creación fue afectada por el pecado. Pero Dios no se conformó con dejar las cosas así, sino que establece y de alguna manera alguien le declara la guerra al pecado, promete una salvación, promete que va... ¿Se acuerda qué dice Génesis 3:15? Hay una promesa ahí de victoria. Le dice, sí, bueno, tu simiente y la simiente de ella van a estar enemistados. La simiente suya te va a herir en la cabeza mortal. Hay una declaración de que vas a ser vencido. Aunque ahora ganó el pecado, va a haber un momento en que eso va a ser vencido. Y eso sucedió y se pagó el precio de eso en la cruz. Y la culminación de este plan es cuando el Señor venga y ya no estemos afectados al pecado, nunca más. ¿Qué dice? Que ya no habrá lloro, que ya no habrá llanto, que ya no va a haber nada de que nos afecte, no va a haber vergüenza, no va a haber culpa, todas estas cosas, no va a haber temor. Entonces el Señor aplica todos esos resultados de la victoria que hay en el Hijo
a todos sus hijos, a pesar de las cicatrices del pecado y de las marcas claras del pecado en este mundo. Entonces, la Biblia nos cuenta el final de la historia. Nos dice que cuando termine la historia bíblica, Dios va a vencer al enemigo final, siendo la muerte el último enemigo, y seremos semejantes a Jesucristo y viviremos con Él para siempre. Ahora, ¿por qué es importante esta información? Acá están las 3 razones de por qué es importante toda esta información. Primero, como dice ahí, si quieres ir en la dirección correcta, nosotros necesitamos conocer cuál es el destino final. Pero yo ya hago una reflexión. No siempre vivimos conscientes de nuestro destino final, ¿o sí? No. No siempre vivimos conscientes de que incluso hoy puede ser el último día, ¿o sí? No, está bien, tenemos que planificar, debemos hacerlo, lo hacemos de hecho. El Señor nos invita a hacerlo. Pero te levantas en la mañana y piensas, ¿y si hoy es el último día? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de enfrentar solamente el día? Si al levantarnos, después de desayunar o antes, pensamos, ¿y si hoy viene el Señor por mí? ¿Y si hoy me voy de este mundo? Hay muchas maneras que esto puede suceder. ¿Piensas que puede ser el momento en que te encuentras con Él? Entonces, si queremos ir en la dirección correcta, ¿por qué? Porque eso nos va a dar, de alguna manera, una guía hacia dónde debemos caminar. Porque si pensamos, somos conscientes de que en cualquier momento el Señor viene por nosotros, las nimiedades, esas pequeñeces que a veces nos afectan en nuestra vida, que nos desaniman, que nos dan miedo, que nos dan angustia, que nos provocan ansiedad, o las grandes cosas que nos afectan también en nuestra vida, ¿no? Porque a veces hay grandes cosas también que nos afectan y que son un problema para nosotros, nuestra familia, una llamada de teléfono. Hay cosas que nos afectan y que son cosas grandes que no sabemos cómo manejarlas. Pero aún estas cosas, ¿cómo cambiaría si nosotros pudiésemos tener en nuestra mente que hay un fin y que es posible en cualquier momento? Segundo, como dice ahí, los detalles de tu vida solo tienen sentido si lo ves en la perspectiva de ¿qué? De la eternidad, sabiendo cuál es el final. Y tercero, que la eternidad nos enseña lo que realmente es importante en la vida. Porque a la luz de la eternidad, ¿cómo podríamos medir nosotros la eternidad? ¿Cuánto sería? Bueno, tiene eso, que no tiene medida. Pero el tiempo sí lo podemos medir. ¿Y nosotros cuánto iremos a vivir? ¿80? ¿90? Quizás 100. O si algunos llegan bien. No sabemos. ¿Cuánto es eso? Pongámosle 100 años. Vamos a poner que ya los avances nos ayuden a llegar a los 100 años. Algunos. Bien, ojalá bien, ¿no? Pero, ¿cuánto es eso al lado de la eternidad? Entonces, la Biblia, como dijimos, es un libro de historia que nos ha dado todo desde nuestro... como dice, la Biblia es un libro de historia que nos da todo desde nuestro origen hasta nuestro destino final. Y Dios abre el último capítulo de la historia para nosotros, ¿no? De alguna manera, así como cuando a veces estamos desesperados y queremos saber qué pasa al final. Bueno, el Señor abre ese capítulo y nos dice qué es lo que sucede, qué es lo que ha de suceder. Entonces, el propósito, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, ¿no? Si ha leído alguna vez el libro de Apocalipsis, es difícil de entender y a veces hay un montón de cosas ahí que tratamos de buscarle un significado. Pero la verdad es que el libro de Apocalipsis tiene un propósito bastante claro, y más allá de proveer y determinar cuándo, incluso cómo será el regreso de Cristo, lo que está allí es ayudarnos a entender cómo va a ser el final, y al hacerlo, darle sentido, como hacemos con las películas. Cuando llegamos al final y sabemos el final, todo lo que pasa en el medio encuentra un sentido, ¿verdad? Atamos los cabos. Entonces, a veces estamos acá viviendo circunstancias, situaciones que decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿O por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a nosotros? ¿No? O no entiendo por qué pasan estas cosas.
y ver el final, y saber el final, y enfocarnos en nuestra vida a ser conscientes de que, no solamente de que hay un final, sino que sabemos cómo termina la historia. Nos debería ayudar a nosotros a poder, de alguna manera, a darle sentido al aquí y a la ahora de nosotros. Porque ¿has luchado con las cosas que pasan aquí y ahora? De no encontrarle un propósito, de no encontrarle un sentido, de no encontrarle un significado. Y todos luchamos. No significa que esto va a ser fácil de, sí, ahora ya, la vida es feliz, ¿no? No, pero nos va a dar esperanza y nos va a traer gozo en vez de tristeza. Entonces, la historia bíblica no tendría sentido sin la eternidad. La historia bíblica no tendría sentido sin una victoria final. ¿Se acuerda que dice Pablo en Corintios 15? ¿De qué vale que tengamos una fe si Cristo no resucitó? Si no hay victoria sobre la muerte, ¿de qué vale creer en Cristo? ¿Se acuerda? Él dice, seríamos las personas más dignas de conmiseración. O sea, están ahí, pobrecito de ellos, ¿no? Entonces, soportar situaciones, imagínense si no hubiera una victoria sobre el pecado, si no hubiera un final victorioso sobre el pecado, si no hubiera todo aquello que Dios promete en su palabra, ¿qué sentido tendría para muchos soportar, por ejemplo, el vivir, imaginemos todos los cristianos que vivieron en el primer siglo y que hoy viven el reproche y la burla por ser creyentes? Quizás nosotros no lo vimos así, pero hubieron cristianos que dieron sus vidas por mantenerse fiel al Evangelio. No tendría ningún sentido las vidas de esas personas. ¿Para qué obedecer fielmente a Dios? ¿Para qué poner la otra mejilla? ¿Para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué orar sin cesar? ¿Para qué perseverar? ¿Para qué adorar? ¿No? Todo lo que Dios hace tiene sentido, y todo lo que Dios nos ha llamado a nosotros tiene sentido desde la perspectiva de la eternidad. Entonces eso da sentido. Entonces vamos a ir al último libro. Vamos a ver, echemos una mirada al final, ¿ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a tomar unos minutos aquí. Apocalipsis 7, del verso 9 al 17. Yo se lo leo, dice así. Después de esto, recordemos que Juan está teniendo una visión. Juan, el apóstol, está teniendo una visión y está recibiendo la revelación de todo lo que él pone por escrito en Apocalipsis. Hay muchas cosas que él ni siquiera entiende, hay cosas que ni siquiera Juan entiende aquí, en el momento, pero está poniendo por escrito lo que el Señor le está revelando. Y en un momento, dice, después de esto, dice Juan, miré, y aquí, el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. Esa última frase debería ser de un bálsamo y un consuelo precisamente para todos los aquí y ahora cuando hay dolor y angustia en nuestro corazón. Quizás hoy día hay un montón de cosas que no logramos conciliar en nuestra vida, pero hay un día donde el Señor promete que toda lágrima de nuestros ojos va a ser enjugada. Eso significa que Dios va el Señor nos entiende mucho mejor que nosotros entendemos nuestra propia vida. Y va a haber un momento donde todas esas lágrimas que podríamos haber derramado en nuestra vida, o que a veces ni siquiera han salido al exterior, el Señor las va a secar. Ya no va a haber... Quizás, yo creo que aquí algunos dicen no va a haber llanto. No va a haber llanto, pero va a haber lágrimas, porque lágrimas en el sentido de que el Señor va a poder traer paz a nuestro corazón, esa verdadera paz que tanto anhelamos. Entonces pensamos en el futuro, esta cena en la eternidad. Vemos acá cómo se escucha alrededor de una multitud adorando a Dios, ángeles, hombres, personas salvadas, redimidas, donde el Cordero finalmente dice que los va a pastorear. Y allí estamos nosotros, somos parte de esa historia. Estamos en la historia de Dios aquí. Si queremos saber cuál es nuestro futuro, aquí está, aquí somos parte de este coro que está alabando y adorando a Dios. Va a haber un momento donde nuestra voz se va a escuchar aquí, alabando al Señor, y nunca terminará. Y dice aquí que los santos están adorando a Dios, ¿no? Y le sirven. Pero también dice, hay un pasaje aquí, el 15, dice, están delante, le sirven, y el que está sentado sobre el trono, está hablando de Dios, del Cordero, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahí, ¿se acuerdan qué es el tabernáculo? Era esa carpa, ¿no? Ese lugar de donde iban a adorar, pero no solamente eso, sino que es como el lugar donde venían a encontrar precisamente esa paz que su alma buscaba. Y acá el texto, de alguna manera, creo que acá la NBI lo dice así, mire, verso 15, la NBI lo dice así: por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Nosotros muchas veces andamos de acá para allá porque no sabemos dónde encontrar paz. Sabemos que el solo del Señor nos puede dar paz, pero un día tendremos ese refugio y esa paz que realmente nuestra alma buscó en este mundo furiosamente, y la recibiremos allí. Ahora hago una pregunta y creo que está ahí en la pantalla, porque ¿qué es lo que ellos están celebrando? A ver, ¿qué podríamos, leyendo aquí este pasaje, qué es lo que ellos están celebrando? ¿Por qué hay esta celebración? ¿Por qué este júbilo? ¿Por qué es? ¿Están celebrando porque por fin consiguieron lo que ellos querían? Cumplieron las promesas. ¿Las promesas de quién? O sea, que se terminó el trabajo con lo que decía Filipenses, ¿no? Porque ya se cumplió en ellos lo que el Señor prometió que iba a hacer. Que se cumplió el plan de Dios en la vida de ellos, ¿o no? Que era redimirlos, rescatarlos, transformarlos y hacerlos como su hijo. Nosotros quizás pensaríamos, bueno, podrían celebrar porque consiguieron los sueños de su vida, pero estos no celebran ninguna de las cosas por las cuales quizás nosotros celebramos aquí y ahora. Están delante del Señor, dice, y reinando con Él, coronados, donde su restauración ahora es completa. Dios terminó su obra de transformación en sus vidas, y al transformar sus corazones por su gracia, ahora pueden estar delante de Él, son como Él, ¿no?, en justicia y santidad. Por eso es que lo adoran y de alguna manera, citando Filipenses, dirían: lo hiciste, completaste la obra que tú dijiste que ibas a hacer en mí. Como era la oración de Pablo: estoy convencido
que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Y quizás llegan ahí y tomando esos versículos dirían, lo hiciste, terminaste. Y quizás la cosa más importante que ahora, hoy, ¿cuánto estamos hoy día? 2 de abril. 2 de abril del 2025. Lo más importante que está ocurriendo en tu vida ahora no es lo que piensas estudiar, los jóvenes, o tu trabajo, o ese ascenso, o ese proyecto, o una casa, o un bien material. Lo más importante que está ocurriendo ahora no es nuestro éxito. La única cosa digna de celebrarse por toda la eternidad, como lo hacen aquí, es tu redención, la salvación que tenemos en Cristo. Por eso estas personas están adorando a Dios. Por la gracia de Dios, estás siendo ahora liberado progresivamente de la única cosa que puede destruirte. ¿Cuál es nuestro enemigo con el que luchamos todos los días? El pecado. ¿Se acuerda que dice Pablo? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y veo que hay una ley dentro de mí. Dice, pero no soy yo, sino que es el pecado que habita en mí. No le está echando la culpa ni no queriendo ser responsable, sino que está diciendo quién es el responsable de eso que nos puede destruir. Pero Dios no solo nos libera, sino que nos restaura. Y hoy está haciendo esa tarea de transformación. ¿Te das cuenta? Que hoy está haciendo Dios esa tarea que vemos acá, que un día vamos a estar gozosos, adorándole, diciéndole, Señor, ya cumpliste tu plan en mi vida. Entonces, la eternidad nos recuerda que hay un final, que hay alguien comprometido a hacer todo lo necesario para llevarnos hacia ese final. Y la eternidad también tiene el propósito de recordarnos que la gracia es un proceso. Muchas veces tomamos la gracia como que, así como el momento en que el Señor me salva. Y como que, bueno, ahora arreglátelas, ¿no? La gracia, como lo hemos visto otras veces, es poder de Dios en nuestra vida. La gracia es aquello que el Señor, su poder para poder transformar nuestra vida. Y eso es un proceso. ¿Y un proceso se cumple en cuánto tiempo? ¿En un día? No. El proceso de Dios en nuestra vida, ¿cuándo va a terminar? O cuando Él venga o cuando nos encontremos con Él. Así que no te desanimes. El Señor no ha terminado su tarea contigo. Así que si hay cosas que no entendemos en nuestra vida, situaciones que no logramos atar cabos en nuestra vida, Dios se ha comprometido a terminar ese proceso en cada uno de sus hijos. Y la eternidad es una garantía de que Dios va a continuar lo que ha empezado en tu vida, lo que ha empezado en mi vida. Entonces, nosotros quizás deberíamos preguntarnos, bueno, ¿en qué aspectos de mi vida me he estado preguntando si vale la pena seguir a Jesús? ¿Dónde estoy batallando por entender lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Dónde la confusión, dónde quizás la decepción debilitan mi fe? ¿Dónde son las áreas en que quizás yo digo, hasta aquí? ¿En qué aspecto estamos huyendo del Señor en vez de acudir a Él? El final de tu historia, que acabamos de ver aquí, ¿cómo te anima el destino final para continuar tu viaje ahora? ¿Te has cansado alguna vez en el camino de seguir a Jesús? Quizás lo que llevamos años, sí, hay momentos. El pueblo de Israel, ¿se acuerda? El Señor los rescata con gran gloria ahí de Egipto, pero después tuvieron ¿cuánto tiempo ¿dónde? En el desierto. Y a veces en nuestra vida hay momentos así como que si fueran un desierto ¿y por qué? Pero mirar la eternidad debería, ¿cómo debería el capítulo final cambiar la manera en la que nosotros respondemos a los capítulos que están en el medio de nuestra vida? En donde obtenemos nuestra esperanza, aun cuando no parece haber mucha esperanza a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estamos viviendo?
¿Cuál es la meta en nuestra vida? ¿Cómo completamos la línea que decíamos hace un rato? Si tan solo tuviera, ¿cómo la completaríamos? O sea, cada vez que nos confrontamos, cada vez que confrontamos con una persona, cada vez que tenemos una lucha con nuestros hijos, cada vez que tenemos problemas con nuestro cónyuge, o cada vez que estamos tratando de lograr algo, y cada vez que nos frustramos en nuestra vida, y cada vez que tenemos una decepción, ¿cuál es la meta? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos esforzamos tanto en nuestro trabajo, en nuestra familia? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito que tienes en mente? ¿Qué esperanza y promesa están dando dirección a tu vida? Entonces, aquí es donde entendemos que Cristo es nuestra esperanza. Por eso, el autor de Hebreos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Es el autor, ¿no?, y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él ya llegó a la meta. Y nos ha abierto un camino y nos dice, esto es posible. Pero no solo. No solo. Por eso, y quiero terminar con esto, muchas veces nos frustramos, nos llenamos de pánico cuando vemos las cosas que pasan en nuestro alrededor, en nuestra propia vida. Pero muchas veces nos llenamos de pánico porque buscamos en los lugares equivocados. Y claro que el pánico va a ser la reacción, ¿no? Pero necesitamos ver que nuestra esperanza no está en el hecho de que tenemos todo bajo control, porque no tenemos nada bajo control. Nuestra confianza no podía estar en el hecho de que nosotros teníamos todo organizado, sino que nuestra confianza tiene que estar en que Cristo es quien nos lleva. Es que Él nos lleva a nosotros y a los que están con nosotros a través del proceso que Él ordenó y que va a completar. Y cuando vemos eso, vemos que en realidad podemos lidiar de una manera diferente ante situaciones que nos llenaríamos de temor, de angustia, de ansiedad. Entonces, necesitamos hacer de nuestro destino final, de alguna manera, los lentes con los que evaluamos nuestra vida. Porque nosotros vemos lo que pasa aquí ahora, sí, Felipe, pero mira el problema que tengo. Pero no olvides que aún incluso todas estas cosas son incluso situaciones, como dice Pablo en Romanos, si amas al Señor, el Señor puede estar usando aún estas cosas para formar a Cristo en tu vida. O sea, la palabra de Dios está llena de poderosos principios para la vida, pero aplicarlos a la vida no siempre es una tarea fácil. Tendemos a encontrar los mismos problemas una y otra vez, y es fácil creer que somos incapaces de cambiar y que todo nuestro esfuerzo es inútil, pero nuestro destino final debe afectar en cada palabra, acción, pensamiento, y dar respuesta con significado y propósito. No hay situaciones completamente desesperanzadas, porque el Evangelio nos invita a nosotros a tener o enfrentar la realidad con una verdadera esperanza. No es simplemente ahí un consuelo por ahora y vamos a ver qué es lo que pasa. El Señor nos dice que Él provee la mejor ayuda posible para el camino, porque Él nos ha dado a sí mismo. Estoy enseñando acerca de la Trinidad los viernes en una clase. Entonces vemos cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos ahí en Juan, el 14, el 16, le dice yo me voy, cuando realmente entienden un poco que Él se va. ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Y ahora qué hacemos? Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón, tened paz. Yo me voy, pero vendré otra vez. Y enviaré, dice. Mientras tanto, ¿a quién? El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con ustedes, aquí, al lado, nos acompaña, pero dice también, en ustedes. Dios viviendo en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo,
¿no? Pero nos dice también que nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué podemos tener plenitud? Porque la misma divinidad está en ti. Si eres un hijo o una hija de Dios, Dios está viviendo en ti. Entonces, cuando tenemos estos problemas, decimos, pero es que solo no puedo. No estás solo. Tenemos una familia, sí, tenemos una familia espiritual también, pero tienes algo que es inigualable, que es Dios acompañándote en el proceso, llevándote de la mano en el camino, como dijimos en Filipenses, de completar aquello que Él prometió que comenzó. Entonces, lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo va a completar. Tu destino ya está decidido. Aquel que lo decidió también nos va a dar todo lo que necesitamos para llegar allí. Y si tú lo crees, y si vives con esa perspectiva, el día a día es completamente diferente. ¿Cómo vives tú? ¿Estás con la mirada en la eternidad o nos abruma el aquí y ahora? Yo espero que esto nos desafíe a ver cada día, cuando comencemos ahora, y ponernos los lentes. Bueno, yo me pongo los lentes también, porque si no, no veo nada. Pero ponernos los lentes de Cristo y saber que Él ya completó el camino. Y yo puedo porque Él puede, porque lo pudo. Y me está guardando allí. Y mientras tanto, por medio del Espíritu Santo me acompaña en esta tarea. ¿No te da esperanza eso? Yo espero que sí. Vamos a orar.